Estimados amigos, vamos a intentar mostrarles un producto de nuestra tierra, de nuestro minifundio, el cual hemos conseguido a través de uvas de Malvasía recuperadas del abandono, con gente que se vincula a nosotros, recogidas en un punto de maduración óptimo y luego trasladadas para que durante 30 días se deshidraten a la sombra sobre cañizos. Después lo hemos despalillado, le hemos quitado la raspa, lo hemos prensado y lo hemos puesto a fermentar durante 30 días a baja temperatura para poder extraer la máxima expresión de esta Malvasía nuestra. Al final lo hemos mantenido durante 300 días en barricas de roble francés en lías y luego lo hemos reposado durante 15 meses en un depósito de inoxidable para que se tranquilice. Hoy lo embotellamos. En vista ofrece un color amarillo con tonalidad alta, posee matices brillantes, dorados y semillodados, con color intenso y con una lágrima gruesa de caída lenta. En la nariz nos ofrece una buena intensidad inicial, unos aromas muy potentes de fruta blanca y muy madura, con recuerdos a compotados y a manzana y a mermelada y a pera. También es muy floral, recuerdos a azahar, también a piel de naranja, recuerdos cítricos, también a fruta tropical, recuerda fruta muy madura, recuerdos de aromas que nos llevan a nuestra niñez. Se nota también una sensación dulzona, agradable, en fin, algo que apetece rápidamente ponerlo a la boca. La boca, su entrada es golosa, tiene una buena acidez, volumen, casi se puede masticar, su recorrido es largo, con equilibrio y tiene una carga aromática que a través de la boca también nos llega, su paso es dulce, tiene un toque ligeramente y elegantemente amargo al final que nos invita a dar nuevos tragos. Tiene un retronasal floral y nos recuerda mucho a la miel. En conjunto creo que es un vino para que lo disfruten, muy agradable, de trago corto, elegante, aromático. Prácticamente diría que es un caramelo del minifundio.